Bueno, muy buenos días, tanto expositores como público presente. Les damos la bienvenida a nombre del Comité Organizador de Jornadas Estudiantiles al Auditorio Gabriela Mistral. El día de hoy nos encontramos en esta mesa, que es la primera de las tres que se presentarán hoy día. Tenemos el primer tema, desafío en procesos constitucionales, también está la mesa de Derecho Penal y Procesal, y por último, procesos constitucionales. La mesa está compuesta tanto por estudiantes de pregrado como posgrado, los cuales disponen de 20 minutos en total para poder presentar sus trabajos, y al final se asignará un tiempo para que ustedes puedan presentar preguntas que surgen. Así que damos la bienvenida, primero que todo, a Aurora Rosas Moreno y Vicente Bustos, los cuales son estudiantes de la Universidad de Chile, quienes presentarán su trabajo titulado Del Senado a la Cámara de las Regiones, Continuidad Institucional o Ruptura, Análisis de la Propuesta de la Convención Constitucional. Aurora y Vicente, comienza su minuto. Muchas gracias. Bueno, primero corregir, yo no estudio en la Universidad de Chile, sino soy egresada de la Universidad del Paraíso. Bueno, hola a todos y a todas. Como nos presentaban, mi nombre es Aurora y hoy día junto a Vicente queremos compartirles algunas de las reflexiones que hemos construido durante este último tiempo a la luz de la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional sobre el nuevo régimen político. Creemos que una de las definiciones políticas centrales de este proceso constituyente fue aquella en que se definió el régimen de gobierno y particularmente el diseño orgánico del Poder Legislativo. La modificación al sistema presidencial, el carácter, la organización y las atribuciones de la segunda cámara y las normas relativas al procedimiento de formación de la ley fueron algunos de los debates que desarrolló la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Entre las diferentes conversaciones que ahí se sostuvieron, porque su temario era un poco más amplio, ¿no? También vio cuestiones de Fuerzas Armadas, de Policía, estados de excepción. La deliberación en torno al reemplazo o en torno a la eliminación del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones fue, sin lugar a dudas, la más compleja. La propuesta de sistema político que fue trabajada por la Convención puede ser catalogada, creemos, como un sistema presidencial atenuado, cuyo poder legislativo es ejercido por dos órganos que pueden ser catalogados como un bicameralismo asimétrico. Hoy nos interesa reflexionar en torno a las corrientes que inspiran el nuevo diseño institucional. La deliberación constituyente, que estuvo mandatada, por supuesto, a escrutar las instituciones que dan forma a nuestra democracia, en tanto proceso histórico situado, ¿no?, reaccionó a la carencia democrática de la Constitución de 1980 con sus respectivas reformas. Como todo proceso político, esta es una reacción a las condiciones previas en que este se gesta. A partir entonces de un diagnóstico común construido entre las fuerzas mayoritarias de la Convención, el nuevo régimen político busca fortalecer a la política misma, democratizando sus instituciones, creemos nosotros, para permitir que en ella, en la política, descanse la gestión de los asuntos públicos y de los asuntos políticos. Para otorgar, en ese sentido, eficacia al ejercicio del poder político, la propuesta se construye sobre el diagnóstico de que las formas jurídicas que hoy perfilan al sistema político no facilitan la expresión de la voluntad soberana, sino que la anulan en un entramado institucional y en reglas jurídicas que paulatinamente van haciendo que la confianza y el respeto a las instituciones se pierda cada vez con mayor celeridad, ¿no? Entonces, al escrutar las instituciones que dan forma a nuestra democracia, la Comisión de Sistema Político vio particularmente en el Senado como institución el desconfiado espíritu que tiene la Constitución vigente, la que ha, creemos nosotros, construido formas jurídicas que temen a la decisión política de las mayorías. En esta ponencia, entonces, nos proponemos analizar el diseño de una de las instituciones que creemos refleja esta reflexión y sostener que hay una radical diferencia entre la intención política que da forma al Senado y la intención política que da forma a la Cámara de las Regiones, lo que nos permite hablar más de una ruptura histórica entre ambas instituciones, es decir, de la eliminación del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones, que de una continuidad institucional entre ambas. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ambas constituyen una segunda Cámara Legislativa, su carácter, su integración, las competencias, las atribuciones con las que cuenta, dan cuenta de la creación de un órgano que creemos es inédito en la historia institucional de Chile y que está llamado a protagonizar no solamente un nuevo ejercicio del poder político, sino también una nueva práctica política con un ethos fundante radicalmente distinto.
A diferencia de la atmósfera en que la Constitución vigente fue escrita, una atmósfera que sabemos estuvo marcada por la desconfianza de la democracia y en sus bases igualitaristas, la nueva Constitución se propone democratizar el orden político, lo que supone habilitar el ejercicio del poder de las mayorías que puedan decidir colectivamente. Frente a una Constitución, la vigente, que creemos nosotros neutraliza la agencia política del pueblo, construyendo una democracia protegida, la nueva Constitución intenta construir reglas democráticas que le permitan al pueblo agenciar y determinar el futuro de la vida pública y política a través de la gestión del espacio público. Esto lo ha trabajado bastante convencionales que fueron en su momento académicos, ¿no? O que son académicos también, Fernando Atria, Jaime Baza y otros académicos como a Campino o en otras partes del mundo, Chantalmouc. De esta manera, entonces, creemos nosotros, transitamos desde un diseño constitucional pensado para silenciar a un sistema político y un diseño constitucional que permita dar un tratamiento democrático y no agónico al conflicto político. Entonces, la primera idea que nosotros querríamos sostener aquí es que el nuevo diseño institucional transita desde un sistema político con reglas neutralizadoras, que ha alimentado una práctica política neutralizadora que va más allá de sus reglas, hacia un sistema político con instituciones pensadas para gestionar y encauzar los conflictos que natural y necesariamente se dan en toda comunidad política. Decimos que la Constitución del 80 contiene un diseño político que luego fue modificado, pero que no transformó nunca el ethos temeroso a la democracia que da forma a este diseño de la neutralización, ¿no? Las reglas jurídicas que tributaron a este diseño son aquellas que dan forma, por ejemplo, al hiperpresidencialismo, al bicameralismo simétrico, a las reglas de tramitación legislativa, en mayor medida en su momento, por supuesto, los senadores vitalicios y designados, el sistema electoral binominal, cuestiones que distorsionaban la voluntad política original, contribuyendo al creciente malestar social en pos de la gobernabilidad o la estabilidad institucional. Entonces, en esta ponencia nos queremos detener a analizar las reglas institucionales que dan forma al poder legislativo, las que nos parecen especialmente relevantes no solo por su forma jurídica, sino porque son estructurantes, como decíamos, de esta práctica y de esta cultura política que a través de ellas se gesta. Los quórums supramayoritarios, la reforzada iniciativa exclusiva del presidente de la República, el dominio legal máximo, el sistema electoral, entre otras reglas, lograron construir este ethos neutralizador, una política colectiva neutralizada, cuestión que, como decíamos, va mucho más allá de la regla misma. Ese ethos, comprendido como el conjunto de representaciones morales, disposiciones y actitudes que dan forma a una práctica que define qué acciones son apropiadas o inapropiadas dentro del campo de lo político, le ha enseñado a la cultura política chilena que lo correcto y virtuoso en política es aquello que respeta los márgenes de la estabilidad y la amistad cívica, porque solo así podría construirse una política democrática, responsable y seria. Esta concepción de cómo los agentes deben desplegarse entonces en el campo político representa la negación del conflicto mismo, lo que se oculta en consensos en ocasiones innecesarios, para cuya concreción se requiere de la deformación original de la voluntad institucionalmente expresada, ¿no? La política desplegada entonces en los márgenes de la Constitución del 80 entiende que la acción política republicana virtuosa es aquella en que se negocia hasta que la decisión sea aceptable para todas y todos, hasta que no afecte entonces seriamente los intereses de ninguno que tenga algo de poder. Cuestión que se fue dando a raíz de los quórums supramayoritarios y otras formas de tramitación legislativa que vamos a analizar con mayor atención al final de esta ponencia. En ese contexto, entonces, la política ejercida por las mayorías, aquella en que se despliega la voluntad popular que alcanza las mayorías institucionales, es vista como una política arrogante y totalitaria, cuestión que hemos escuchado, creemos bastante, ¿no?, de la Convención Constitucional. Esa retórica ha ido neutralizando y negando a la política la capacidad de transformar la realidad, le ha ido quitando eficacia y la ha sometido, creemos nosotros, a la simple gestión, entonces, y a la administración de las reglas vigentes. El diseño institucional, a diferencia de este que propone el borrador de nueva Constitución, sostenemos nosotros que alimenta una práctica política radicalmente distinta. Un ethos habilitante que busca que la política recupere su lugar en la gestión de la vida, que la política permita la realización efectiva de los programas de gobierno y que eso sea algo deseable y no peligroso, ¿no? En ese sentido, esperamos nosotros que el diseño institucional que propone la nueva Constitución dote de eficacia al régimen político, para que así los gobiernos democráticamente electos recurran a las mayorías electoralmente obtenidas para realizar las medidas que fueron prometidas en campaña, sin generar inmovilismo o incapacidad de régimen.
De esta manera, nosotros lo que queremos presentar hoy día es que la Convención Constitucional, a pesar de mantener la macroestructura de presidencialismo con 2 cámaras legislativas, descansa en una concepción de la política radicalmente distinta que creemos se refleja en el diseño de la Cámara. Bueno, en esta segunda parte de la presentación y saludando a todas y todos, a propósito y planteada la pregunta de si hay una línea de continuidad o ruptura institucional y expuesta a las fundamentaciones políticas que formaron parte del debate en la Comisión de Sistema Político, que terminan en este diseño de un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, la idea es ahora ver algunas características de este nuevo diseño, de las particularidades de la Cámara de las Regiones, y dar cuenta de cómo a partir de esas características podemos ir construyendo líneas de ruptura y líneas de continuidad en relación y en contraposición con las particularidades del Senado. Y desde ese punto de vista, para exponer los puntos y ir desarrollándolos en el tiempo que nos queda de la presentación, a grandes rasgos podríamos señalar que hay 2 líneas a partir de las cuales uno puede establecer una línea de ruptura del Senado, de la Cámara de las Regiones en contraposición con el Senado. La primera, por cierto, tiene que ver con el diseño institucional de la Cámara de las Regiones. La lógica de integración del órgano legislativo, los requisitos para las y los representantes regionales de integrar dicho órgano, y además las particularidades y características del mandato. Y por otro lado, por cierto, y una de las cuestiones más interesantes, las atribuciones de la Cámara de las Regiones, tanto aquellas de carácter legislativo como aquellas que no son de carácter legislativo en otro tipo de materias en el contexto de la aparición del Estado regional, a lo que vamos a referirnos brevemente. Bueno, expuesto a estas 2 líneas, voy a referirme a lo primero, y planteé ahí algunos puntos específicos sobre el diseño institucional. En primer lugar, entendiendo este punto de partida de un poder legislativo fundado en el constitucionalismo liberal, desde una perspectiva que justifica la segunda cámara como una cámara de moderación del poder legislativo, la primera idea tiene que ver con la lógica de integración. Desde el punto de vista del Senado y desde el punto de vista de la Cámara de las Regiones, uno puede dar cuenta de que la lógica de integración no es el principio de proporcionalidad propio de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que el principio de representación territorial. La particularidad del Senado es que tiene una parcial desfiguración de este principio, porque si bien la determinación de los escaños es a través de circunscripciones regionales, se da el caso de que hay algunas regiones que tienen más o menos senadores. Hay algunas regiones que tienen 2 representantes, otras tienen 3 y otras tienen 5. Entonces, hasta cierto punto, si bien se resguarda la idea de la representación regional, tiene un punto límite el Senado. Y este cambio, y acá creemos importante destacar que hay un cambio importante en la Cámara de las Regiones, porque mantiene una representación regional, pero esa representación regional a todo evento es en igualdad de condiciones, la misma cantidad de escaños en todas las regiones. Creemos que eso también va dando cuenta de esta fundamentación distinta a partir de una lógica netamente de representación territorial en todo el sentido de este principio. Por otro lado, otro aspecto que tiene que ver con este cambio y este tránsito del Senado a la Cámara de las Regiones tiene que ver con los requisitos para las y los integrantes de la Cámara de las Regiones. Desde la Constitución de 1833 y como parte también de una fundamentación en el constitucionalismo liberal, hay una diferencia respecto a las características de los representantes dentro de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y el Senado. De hecho, si revisamos el Federalista, se señalaba esta idea de que cualquier persona, sin importar la pobreza y la riqueza ni su profesión, podía integrar la Cámara Política. Pero era distinto el caso de la Cámara Alta, del Senado, donde la fundamentación o lo que se señalaba que se requería en atención a este rol de moderación es precisamente una diferencia en la naturaleza de la misión senatorial que, requiriendo mayor amplitud de conocimientos y solidez de carácter, hace necesario a la vez que el senador haya llegado a ese periodo de la vida donde es más probable hallar esas ventajas. Esta inspiración uno la ve desde la Constitución de 1833 hasta la Constitución de 1980, donde vemos que, si bien a los diputados y diputados se exige un requisito de edad de 21 años, para los y los senadores es de 35 años de edad, propio de esta idea fundante. Esto fue un tema que se sometió a cuestionamiento en el trabajo de la Comisión de Sistema Político, entendiendo que es muy importante y requiere una fundamentación altamente exigente las diferencias de edad más allá de los 18 años de edad. Y esto es un tema que no solamente se vio en las representantes regionales. Uno puede ver también que en la Cámara de Diputadas y Diputados el requisito se reduce de 21 a 18 años de edad,
porque se entendía que era un requisito arbitrario mirando esta época. Y en el mismo sentido, la Cámara de Regiones mantiene los mismos requisitos de edad que lo que ahora se llama el Congreso de Diputadas y Diputados, entendiendo que esta Cámara de las Regiones no se funda o no bebe necesariamente de esa inspiración de moderación, sino que más bien netamente una representación de las regiones, que pasa o no por un requisito de edad, que no pasa por un requisito de edad necesariamente. Voy redondeando alguna idea porque me quedan 5 minutos. Entonces, una cuestión para ir reforzando también este sentido y carácter regional que tiene la Cámara de Regiones y que no tiene el Senado, también se ve en los requisitos de arraigo territorial. Una de las cosas que llama la atención es que el Senado, entendiendo que es un órgano que debiera buscar la representación efectiva de las regiones, a diferencia de la Cámara actual, no tiene requisitos de residencia previa. Y esto ha llevado, por cierto, a varias acusaciones de turismo electoral en el Senado. Esto cambia en la Cámara de las Regiones, donde se incluyen requisitos de 4 años de residencia previa a la elección. Con esto se resguarda que las y los representantes regionales sean efectivamente representantes del territorio y de las demandas territoriales y regionales. Una cuestión que también profundiza en esta representación más genuina y cercana al principio de igualdad sustantiva pasa por la incorporación de escaños reservados y también de democracia paritaria, que es un tema que se puede profundizar en las preguntas, por cierto. Y un último aspecto tiene que ver también en torno al diseño institucional, a las características del periodo del mandato. Hoy día lo que tenemos en el Senado son dos cosas. Primero, un mandato de 8 años y un mandato que coincide en la elección con la primera vuelta presidencial y con la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ambas cosas cambian en la Cámara de las Regiones precisamente para acercarse a esta representación genuinamente territorial. La justificación de 8 años y no de 4, propia del constitucionalismo liberal, era que debido a ese espíritu de moderación, se requería una mayor amplitud en el periodo en el Senado. Esto cambia, porque el periodo de 4 años se mantiene en todos los órganos de colegiados de elección popular. Y por otro lado, en las particularidades del momento de la elección de la Cámara de las Regiones ya no ocurre en la primera vuelta presidencial y la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que ocurre al momento de la elección de los representantes territoriales, alcaldes, gobernadores regionales, concejales y lo que ahora se llaman los asambleístas regionales, que vienen a reemplazar a las y los consejeros regionales. Entonces, todas estas cosas van delineando esa representación genuinamente regional y que no se basa necesariamente en esta idea del constitucionalismo liberal de una moderación de la segunda cámara de lo que ocurre en la primera. Voy cerrando y, por cierto, que también una cuestión que es súper importante tiene que ver con las funciones. Aquí voy a tratar de ser lo más breve posible y puede haber, por cierto, espacio en las preguntas para profundizar en esto. Uno tiene que hablar de dos cosas, las funciones legislativas y todo aquello que no tiene que ver con las funciones legislativas, pero que tiene que ver con otras materias. Se mantiene la idea, al menos en la Cámara Política, el Congreso de Diputadas y Diputados, las facultades fiscalizadoras, pero ocurre algo distinto en la Cámara de la Región. Vamos a profundizar en eso. Primero, bicameralismo asimétrico, el nivel de simetría de un órgano y la distinción de órganos legislativos depende con la asimetría o con la equivalencia de poderes constitucionales y legales que tienen en la tramitación legislativa. En un bicameralismo simétrico y en la Cámara de las Regiones, su nivel de participación, podríamos decir que se diferencia de un Senado actual, una tramitación espejo, donde los proyectos de ley pueden partir en cualquiera de las cámaras y que al mismo tiempo, en general suele pasar, que el órgano y la Cámara Revisora en todo evento y de todo proyecto de ley suele ser el Senado. Esto cambia, y bajo la crítica de, como mencionaba Aurora, que no contribuye necesariamente a la eficacia legislativa. Y cambia en el siguiente sentido. Cambia en el sentido de que se incorporan leyes de acuerdo regional, que es un conjunto taxativo de leyes que por la impronta regional de las materias que involucra, se entiende la necesidad de que la Cámara de Regiones conozca a todo evento y como parte de una tramitación obligatoria de dichas leyes. Y en ese sentido que esa tramitación, ante diferencias del órgano legislativo, puede llevar a una comisión mixta en términos muy similares al Senado, voy a tratar de ir redondeando por el tiempo. Pero también existen otras leyes que no son las leyes de acuerdo regional, y respecto de esas, en estricto rigor, en principio, mantienen una tramitación unicameral, sin perjuicio de que existe la posibilidad de que la Cámara de las Regiones solicite la revisión de esas leyes, pero la diferencia es que ese trámite no es obligatorio, sino que es un trámite facultativo, y que formuladas enmiendas a ese proyecto de ley, el Congreso de Diputadas y Diputados puede aprobarlo o rechazarlo con el mismo quórum que aprobó la ley originalmente, sin que necesariamente se conforme comisión mixta. Entonces, esto marca dos niveles de intensidad legislativa, donde la más intensa, por cierto, es en materias exclusivamente de carácter regional. Y voy cerrando con esta idea de que también hay otras materias que tienen que ver con el desarrollo y la profundización del Estado regional, la aprobación de los estatutos regionales, que va a ser una nueva fuente del derecho en esta materia,
la aprobación de las empresas públicas regionales que pasan por la Cámara de Regiones, y una semillita que queda ahí levantada, que es la posibilidad eventual de poder delegar facultades legislativas a las asambleas regionales. Entonces, voy cerrando para darle ir cerrando y redondeando la idea de que, frente a la pregunta si hay ruptura o continuidad del Senado de la Cámara de Regiones, nosotros creemos que hay una ruptura en términos políticos, pero una ruptura que es sana, en el entendido de una política habilitante y que equilibra también la representación de las regiones. Y ahí sé que estamos con un poquito de tiempo, pero hay Aurora si quiere redondear o cerrar como rápido. No, está muy bien. Muchas gracias. Ya, Muchas gracias, Vicente y Aurora, por su presentación. De todas maneras, en el tiempo que está destinado para las preguntas, pueden profundizar más en el tema que consideren que haya faltado. Vale. Gracias. Muchas gracias, Muchas Toito. gracias a ustedes. La segunda expositora de la mesa, que se llama Antonia Sandoval Leal, estudiante de la Universidad de la Frontera, cuyo tema se denomina Animales en la nueva Constitución. Primeramente quisiera darles las gracias de poder asistir a ver mi ponencia. Es un tema que están haciendo en la vida del derecho. Podemos hablar de derecho animal desde no hace muchos años. Hay grandes expositores chilenos y por lo mismo también existen revistas que están naciendo, son muy nuevas, así que de verdad les doy las gracias. Para comenzar, como todos sabemos, estamos en un proceso para crear o de discutir la nueva constitución si es que se llegase a aprobar. Ya tenemos un borrador constitucional, un borrador de la nueva constitución, el cual contempla el artículo 23 del capítulo 5, el cual considera a los animales como sujetos de derecho, aquí lo pueden leer, al derecho a vivir una vida libre de maltrato. Esto es muy controversial, puesto que ninguna constitución en el mundo ha elevado a los animales a esta situación jurídica. Como sabemos en Chile, y lo veremos también más adelante, los animales están considerados bienes muebles y movientes. Y en distintas partes del mundo se han realizado avances constitucionales en esta materia, pero ninguno de tanta importancia como esta. De hecho, la profesora Nuria Menéndez señala que de hecho estos tienen incluso poco peso, puesto que al colisionar con el derecho de propiedad muchas veces se dejan en nada. Entonces, para comenzar a estudiar o para comenzar a ver la situación jurídica de los animales como sujeto de derecho, debemos referirnos primeramente a la regulación jurídica que tiene actualmente en nuestro país. Como señalé anteriormente, los animales tienen la situación jurídica de bienes muebles. El artículo 565, 566, 567 hablan de esta materia y señalan que son bienes muebles movientes, es decir, que pueden ir de un lugar a otro sin necesidad de una fuerza externa. También pueden ser bienes inmuebles por destinación si cumplen con los requisitos del artículo 570 y también hace referencia a ello en relación a la responsabilidad contractual y extracontractual, en referencia a la tenencia de los animales. También encontramos en el Código Penal disposiciones referentes a los animales. En este caso, los animales son sujetos pasivos del delito de maltrato animal. Esta tipificación legal fue ingresada en el año 1989 y ha ido modificándose por las leyes que también están ahí, la ley 20.380, que reconoce a los animales como seres vivientes y sensibles, y la ley 21.020, que es más conocida que la anterior, que habla sobre la tenencia responsable de animales muertos. Entonces encontramos que, como señalé, son bienes muebles o movientes. Algunas están sujetos a registro en base a la ley de tenencia responsable, son sujetos pasivos del delito animal, y también son sujetos de protección por determinadas leyes, como por ejemplo la ley de caza. También debemos recurrir a materia internacional, ya que, como todo, tiene mucha inferencia en nuestra legislación actual. Encontramos protección constitucional, encontramos protección legal, que como sería nuestro caso, protección explícita de los animales no humanos y protección de la naturaleza, el medio ambiente, recursos naturales, etcétera, en donde entendemos que se encuentran
implícitamente entendido los animales. En esta situación encontramos protección constitucional directa a los animales de manera expresa en Alemania, Austria y Suiza, y de manera más implícita en la protección de la naturaleza, los recursos naturales o el medio ambiente en las constituciones de Francia, Ecuador y Colombia, quedando a Chile relegado a una protección meramente legal en las leyes y códigos que ya señalé, al igual que, por ejemplo, Perú y otras naciones que no se han estudiado ahora. Se ha discutido mucho quiénes pueden ser sujetos de derecho. Y en este caso la doctrina chilena es muy cerrada en señalar que sujetos de derecho son, según por ejemplo el profesor Esquela, quienes pueden tener derechos y obligaciones jurídicas. Según el profesor Buchiclaro, quienes pueden tener relaciones jurídicas, entendiendo también que pueden ser entidades sujetas de derecho y de obligaciones. Resulta muy complejo pensar que un animal, como por ejemplo un perrito o una vaca, pueda ser sujeto de obligaciones jurídicas. Por ejemplo, respetar la vida de otro animal o, no sé, tener derechos como ir a votar, por ejemplo. Por lo tanto, es muy complejo. En doctrina ha sido muy cerrado en señalar que no se puede. Hay profesores que han abierto esta puerta, sin embargo, aún es bastante crítico el escenario. Pero, si bien, como señalé al comienzo, no encontramos otras constituciones en donde se haya elevado la situación jurídica de los animales a sujetos de derecho, sí podemos encontrar antecedentes jurisprudenciales. Por ejemplo, en Argentina encontramos el caso de Cecilia, que era una orangután o chimpancé, que se interpuso un recurso de habeas corpus en el año 2015. En el año 2016 fue declarada sujeto de derecho. Lo mismo ocurre antes, en misma Argentina encontramos el caso de Sandra, que no recuerdo si era una orangután o chimpancé, en el cual también fue declarado sujeto de derecho. Eso también se extiende a otras naciones, como por ejemplo Colombia, que en el año 2016 fue declarado el oso chucho sujeto de derecho. Y lo mismo también en este año, en febrero, los animales silvestres por la Corte Constitucional de Ecuador fueron declarados sujetos de derecho. Por lo tanto, existen antecedentes jurisprudenciales que abarcan esta posibilidad de declarar a los animales en esta situación jurídica. Sin embargo, para que esto ocurra, y aquí ha sido muy crítico todos los autores que han ido a favor de declarar a los animales como sujetos de derecho, se tienen que tomar ciertas precisiones o cierta legislación anterior. La profesora Nuña Menéndez, como señalé también al comienzo, ha sido muy crítica en esto y señala que es muy aventurado llevar a los animales a la Constitución sin antes realizar procesos legislativos, como por ejemplo el límite al derecho de propiedad, puesto que de nada serviría que los animales sean declarados sujetos de uno o más derechos, si al momento de colisionar con el derecho de propiedad, este en todos los casos va a ser superior. Por lo tanto, en base a mi investigación, propongo que se tiene que realizar un proceso de armonización legal antes, durante y después. Primero que nada, limitando el derecho de propiedad. En ciertas ocasiones estamos claros, como señala la profesora Ana María Chile, que en este caso el bien jurídico protegido no son los derechos de los animales, ya que si es así, se debería acabar con el consumo de carne, leche y cualquier tipo de producción animal que vaya en directo beneficio de los humanos. Lo que se está protegiendo con esta norma es el bienestar jurídico. Los animales van a seguir siendo sujetos de diferentes actos que vayan en beneficio de nosotros, pero causándoles el menor daño posible. Entonces se tiene que realizar de cierta manera un límite al derecho de propiedad. Es muy complicado entender, y es los profesores que están a favor de la protección de los animales, es muy complicado entender que las mismas normas van a una silla como un perrito, y es muy complicado. Por lo tanto, se debe limitar este derecho, primeramente creando un régimen jurídico diferenciado de los animales no humanos como de las cosas inertes. También realizando con posterioridad una descosificación,
puesto que, por ejemplo, los animales todavía son sujetos de diferentes normas, de diferentes derechos que son legítimos de la propiedad. Por ejemplo, el de disposición. También encontramos que se deben realizar acciones de protección. En las distintas propuestas que se realizaron en el proceso constitucional, se mencionó un órgano que fuera capaz de legislar, o sea, que fuera capaz de vigilar que el derecho a una vida libre de maltrato sea efectivamente realizado. Sin embargo, esto no se aprobó en el Pleno, se tuvo que devolver a Comisión de Medio Ambiente y luego tenemos la norma que actualmente es sujeto de estudio. Puesto que se tiene que haber alguna acción de protección, ya sea ampliando el recurso de protección para que sean los animales partidarios de este, como en los casos jurisprudenciales que anteriormente mencioné, el habeas corpus, o creando uno nuevo, ya que en caso de colisión con el derecho de propiedad estamos consagrando un delito, estamos consagrando el derecho de los animales a una vida libre de maltrato, y en todos los casos no se va a respetar porque van a haber derechos superiores. Es un poco controversial. Nos surge la duda de si efectivamente esta norma es solo tinta en un papel o si de verdad va a ser efectiva. Por último, también se deben realizar medidas preventivas. Si bien el artículo 5 del el artículo 23 del capítulo 5 del borrador establece que tiene que haber un deber estatal de educación, este tiene que ser efectivo. Tiene que haber políticas públicas y diferentes entidades de fiscalización. Por lo mismo es muy controversial y ha sido muy criticado que se rechace este organismo que esté a cargo de velar por la efectiva puesta en práctica de este derecho. Va a ser lo mismo, simplemente pinta sobre papel, o efectivamente va a tener algún punto de práctica efectiva. En caso de lo mismo, es muy preocupante esta situación y la encuesta CADEM arroja que el 84% de los encuestados están a favor de que se consagren los derechos de los animales, lo cual en directa vinculación con el informe de Bridesma, que es la brigada encargada de la PDI de investigar los delitos de maltrato animal y en contra de la salud pública, ya que ha existido un 7% de aumento en los casos de delito de maltrato animal. En caso de que no se realicen medidas de acción para resguardar este derecho, se va a tener que recurrir al mismo delito que ya tenemos tipificado desde el año 89, que es el delito de maltrato animal. Que las cifras estén aumentando ya es preocupante. Que se rechace un organismo que está encargado de velar por la correcta puesta en práctica de este derecho también es muy preocupante. Existen, si bien, antecedentes jurisprudenciales que avalan la idea de los sujetos de derecho, en muchos casos se discute si el habeas corpus es una acción destinada a la protección de los animales. Y en el caso de los Chucho, por ejemplo, en Colombia, se concedió que él era sujeto de derecho, pero se denegó finalmente que fuera sujeto del habeas corpus. Por lo tanto, si nada se dice en Chile, estamos muy propensos a que efectivamente se sigan interponiendo recursos de protección porque ya se ha intentado hacer, y se sigan denegando porque los animales no pueden ser sujetos de este. Lo cual nos deja de manifiesto nuevamente la interrogante: ¿esta norma va a ser realmente efectiva o solamente es algo para calmar a la población que está a favor de esto? Como mencioné, un 84% es muy alto en comparación con otras normas que están en el borrador de la Constitución. ¿O realmente va a ser efectivo? Para finalizar también, quisiera hacer referencia a un principio que habla la profesora Ana María Chible, que es el principio de igualdad o de igual consideración. Ya que cada vez que se habla de los animales como sujetos de derecho, resulta la misma pregunta, o las personas quedan pensando, ¿cómo un animal va a tener los mismos derechos que las personas? No se propone esto con que los animales sean sujetos de derecho. Si bien los bienes jurídicos van a ser distintos, por ejemplo, ahora hablamos de bienestar animal, y en el caso de las personas hablamos de otro tipo de bienes jurídicos,
nosotros tenemos que hacer alusión a un principio de igualdad, no como lo conocemos actualmente, sino al que se llama principio de igual consideración, que es aquel principio que entiende que el dolor o sufrimiento animal puede ser igual al sufrimiento de nosotros. No es la misma medida. Por ejemplo, hay animales que su pelaje está adaptado al frío o pueden resistir más calor que nosotros. O por ejemplo, los peces pueden respirar bajo el agua y nosotros no. Por lo tanto, es un principio de igual consideración en el hecho de que ellos sufren en una medida que nosotros también podemos sufrir. Ellos sienten frío en una capacidad diferente, pero lo sienten. Ellos sienten dolor en una medida distinta, pero igual lo hacen. Por lo tanto, se ha abogado en distintas materias y en el derecho comparado, en base a este principio para lograr lo que se ha hecho. Por lo tanto, en base a lo que dice la profesora Nuria Menéndez, lo primero que se debe hacer, como yo también lo señalé, es una descosificación, un estatuto jurídico propio para los animales diferenciado de las cosas inertes, el reconocimiento de su sintiencia, que si bien ya está reconocido desde el año 2009 en la ley 20.380, muchas veces queda en nada, puesto que hay sentencias de tribunales penales que resuelven que el bien jurídico protegido en el delito animal, por ejemplo, es el delito de la propiedad, cuando ya se ha establecido que es bienestar animal. Y en ese caso también encontramos tribunales de Temuco, del año 2018, no recuerdo la sentencia, pero la puedo buscar para el proceso de preguntas. Y por último, derechos subjetivos, que puedan ser en principio limitados, pero no absolutamente. Por ejemplo, este derecho no puede ser siempre limitado por el derecho de propiedad. Tiene que ser en ciertos casos y en cierta medida. Por lo tanto, se ha discutido, para concluir, también quedan 5 minutos, la efectividad de esta norma, siendo que la legislación que actualmente tenemos es muy poquita en comparación con el derecho comparado. O sea, en España, desde este año ya se puede regular en materia de familia con quién se quedan los animales o las mascotas en casos de divorcio. O sea, en Chile tenemos un delito de maltrato animal desde el 89 y que si bien ha elevado sus penas son muy bajas, llegando casi siempre a procedimientos abreviados o que se pueda cumplir la condena en libertad. Entonces, queda la duda, ¿efectivamente esto va a ser una protección para los animales o es simplemente tinta sobre hojas, y muchas veces, para dejar tranquila a una gran cantidad de población que está a favor de esto? Muchas gracias, Antonio. Continuamos con Renzo Díaz Junta, practicante preprofesional en el Tribunal Constitucional de Perú y estudiante de Derecho en la Universidad de Lima. Presentará su ponencia que se denomina Atenuando el presidencialismo, aportes al proceso constituyente chileno desde el caso peruano. Antes de comenzar, quisiéramos agradecerte, Renzo, por haber podido viajar y estar aquí presente el día de hoy. Se valora mucho, así que adelante, comienzan tus 20 minutos. Sebastián, ¿me puedes grabar, por favor? Para pasárselo a mi universidad luego. Gracias. También me dicen que me salgo el encuadre, por favor. Pues, punto de teatro. Pero se ha preparado. Yo solamente camino, ese es mi style. Voy a quedar por acá. Más o menos hasta dónde puedo caminar. ¿A esto? Ya está ahí. Ahí es. Me voy moviendo el Ok. Entonces empezamos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. El eje de mi ponencia va a ser conversar un poco sobre lo que es democracia constitucional, presidencialismo y también una propuesta dentro de la nueva Constitución chilena y cuáles son los aportes del derecho constitucional comparado. Entendiendo lo que es democracia constitucional, podemos entender un régimen de gobierno donde el pueblo es el soberano, donde hay una constitución que consagra libertades y derechos, así como mecanismos de su protección, se organiza el Estado y se trazan límites al poder. Atención a esta frase, límites al poder. Dentro de una concepción clásica o tripartita, un Estado se divide en tres: un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y tenemos unos tres principios que rigen a estos tres poderes
y que dividen al poder. El principio de separación de poderes, el principio de cooperación entre los poderes y el principio de balance o equilibrio de poderes. Es importante hacer énfasis en el primero, la separación, lo que nos aleja de las monarquías del siglo XVI y anteriores siglos, y lo que nos aleja de las dictaduras como la cubana, la venezolana, la china, entre otras, es justamente que el poder se encuentre separado, que no tengamos un presidente que sea absoluto, que sea un gobernante tirano, que pueda hacer y deshacer a su antojo, como por ejemplo pasó en Chile con Pinochet, pasó en Perú con Alberto Fujimori, entre otras ocasiones, entre otros casos. El poder tiene que estar separado y una garantía de la democracia constitucional es la separación del poder. Y se separa, por ejemplo, una democracia moderna como la chilena, la peruana, entre otras, que ya no solo hablemos de 3 poderes, como el régimen de separación clásico, sino también de órganos constitucionalmente autónomos, como la Contraloría General de la República, un tribunal o corte constitucional, entre otros órganos que tienen una autonomía constitucional y funcional y que permiten un adecuado funcionamiento del Estado, sin que haya un poder todopoderoso que pueda hacer y deshacer a su antojo y que pueda poner en riesgo la vida de la nación y el bienestar de los ciudadanos, porque recordemos, el propósito de todo Estado es garantizar y satisfacer las necesidades básicas de la población. El momento en que un Estado atropella los derechos de sus ciudadanos y no cumple con ello, es un Estado que no está justificando su existencia y que tiene que ser reestructurado, reformado y evidentemente desde el pueblo se tienen que replantear soluciones y propuestas de mejora. Hablemos ahora también de un principio importante, que es equilibrio y balance de poderes. Si es que en algún poder hay una mala conducción o de repente el comportamiento dentro, si bien no es malo en términos, por ejemplo, delictivos o de corrupción o de falta de idoneidad moral, simplemente no es una buena administración, no es una buena gestión, se podría hacer mejor. Se establecen mecanismos constitucionales dentro de cada texto constitucional para que un poder pueda controlar a otro desde términos muy específicos que permitan que se genere un equilibrio y que otros poderes no se sobrepasen más allá de las competencias que algunas veces son exclusivas y excluyentes que les da una constitución. Ahora pasamos de lo general a lo específico. El caso chileno. Lo que se ha criticado mucho en ámbito constitucional es que el régimen de gobierno chileno actual, hasta, digamos, si se aprueba no es una constitución, pero en el régimen actual, el actualmente vigente, tiene un régimen presidencialista, pero como muchos han mencionado, que es hiperpresidencialista, porque se le otorgan muchas facultades y poderes adicionales al presidente de la República, que justamente, analizando lo previamente mencionado, colindan con esta separación de poderes. Por ejemplo, hablemos del artículo, si mi nombre no me falla, creo que es el 32, que dice las facultades que se le conceden al presidente de la República. Y dentro de ese artículo, el 12 y el 13, por ejemplo, mencionan que el presidente de la República puede nombrar, fiscales, puede elegir 3 ministros del Tribunal Constitucional, y que también dice el presidente de la República debe velar porque los jueces supremos tengan una adecuada conducta ministerial, y si eso no ocurre, pues deberán notificar a la Corte Suprema. ¿Qué estamos hablando? De que un político, un presidente de la República, va a entrometerse dentro de la labor que hacen los jueces. ¿En qué continente estamos? Estamos en Latinoamérica, donde hay un riesgo muy grande de que la persona que ejerza la presidencia sea un delincuente. Lamentablemente, es la cruda realidad. Muchos presidentes en Latinoamérica han sido condenados por corrupción. Una persona que potencialmente es corrupta, ¿va a escoger a los jueces? ¿Va a ver si los jueces tienen una conducta adecuada, una conducta ministerial o no? Y más allá del caso latinoamericano, en sí un presidente de la República es el poder ejecutivo. No tendría por qué entrometerse con lo que es el poder judicial. Desde ese momento ya estamos hablando de excesivas facultades, de un desequilibrio. ¿Y de qué nos habla la Corte Interamericana, en el caso muy conocido, la Corte Suprema de Ecuador versus Ecuador? De que la autonomía judicial, menciona la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es una garantía importante, medular de la democracia, y que garantiza los derechos de los justiciables dentro de un proceso, que no haya una intromisión política dentro del fuero judicial y que se permita al juez ejercer su labor de administración de justicia y de dar solución a las controversias, sea de índole civil, penal, constitucional, administrativa, etc. Si tenemos un presidente de la República con facultades para, aunque sea de una terna, pero igual, escoger a jueces, se está perdiendo la autonomía judicial. Y si puede velar por una conducta adecuada ministerial, ¿qué quiere decir? Que pasa por el estándar, por el análisis de un político que no necesariamente es un análisis objetivo, puede que sea subjetivo y atienda a su visión ideológica, a sus intereses partidarios. Y es así como podemos ver que hay un déficit en esa Constitución que podría permitir un desequilibrio democrático muy grande. No han tenido dictadores después de Pinochet hasta ahora, pero esos artículos de esa Constitución, esta aquí, a muchos no les gusta, evidentemente tiene serios errores, que atentan contra la estructura de una democracia. Yo pensaba desarrollar más esto, pero ya salió el borrador de la nueva Constitución. Y también la leí, y también hay una crítica. Se establece un consejo de justicia, se llama Consejo de la Justicia. Se le ha quitado al presidente esa facultad. Yo saludo eso, es muy importante, porque como estábamos hablando, el poder tiene que estar separado. Se le está dando a un órgano constitucionalmente autónomo, como en el caso peruano, y hablaremos en un momento, que también tenemos un órgano constitucionalmente autónomo llamado Junta Nacional de Justicia, que se encarga justamente de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. Su Consejo de la Justicia tiene esa misma función. Recoge estas atribuciones que antes se le daban al presidente de la República. Pero este Consejo de la Justicia también tiene serios errores, basándonos en el mismo análisis que hemos hecho. Les voy a contar por qué. Este Consejo de la Justicia tiene 17 miembros. 8 de ellos son jueces elegidos por los jueces. En Perú tenemos una frase que usualmente se usa con los congresistas, con los parlamentarios, que se denomina "otorongo no come otorongo". ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase coloquial quiere decir: los de la misma especie o los de la misma índole no se van a comer, no se van a sancionar entre ellos. Si este Consejo de la Justicia también tiene que velar porque los jueces actúen de forma idónea, que administren justicia sin corrupción, con idoneidad, garantizando los derechos de los justiciables, ¿qué clase de jueces ustedes creen que los jueces van a escoger? ¿Jueces que probablemente los sancionen por inconductas funcionales, inclusive la más mínima? ¿O jueces que tengan un alto estándar de tolerancia? Cuando una persona es electa para lo que sea, imaginemos ustedes que son estudiantes, ustedes cogen a un delegado de la clase. ¿Qué esperan que haga ese delegado de la clase? ¿Que les grite? ¿Que les sancione? ¿O que los represente a ustedes y sus intereses? Yo creo que lo segundo, porque es un cargo de representación, correcto. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer, más bien dicho, esos 8 jueces escogidos por otros jueces? Yo no creo que vayan a sancionar a nadie, sinceramente. No hay ninguna garantía de ello. Asimismo, se habla de que sean 2 personas dentro del sistema de justicia y también se incorporan a este consejo. Pero no se establece un estándar sobre qué tipo de personas, con qué perfil, con qué requisitos. También se habla sobre que tienen que haber representantes de los pueblos y las comunidades indígenas. La representatividad, como sabemos, es importantísima dentro de una democracia. Pero un Consejo de la Justicia que busca que tengan un mejor sistema de justicia, nombrar buenos jueces y fiscales y también asegurar que ante inconductas funcionales o delitos estos sean sancionados e inclusive destituidos. No estamos hablando de un órgano político. No estamos hablando de representatividad de pueblos o comunidades indígenas que tienen todos los derechos, por supuesto, de sentirse escuchados por su sistema de justicia, pero ¿el justiciable escoge qué jueces tiene? Yo puedo decir, a mí el juez me representa. Yo puedo saludar una decisión judicial que yo comparte ese criterio. Pero un juez no es
ni tiene que ser alguien con quien yo me identifique políticamente. Es cierto que existen corrientes de lo que se le denomina activismo judicial o lo que es el constitucionalismo ideológico, pero aquí hay que aterrizar lo importante. Se está politizando la justicia nuevamente con esta propuesta de Consejo de la Justicia que empieza el artículo 341 del documento que es ya el más chiquito, el abreviado, que está el 15 de junio, para que vean que he investigado hasta el último día. Entonces es importante decir, hemos iniciado, ¿no?, sobre un problema, que eran las facultades excesivas del presidente, para pasar a otro problema. Este Consejo de la Justicia personifica un nuevo problema, porque hay cuotas de representatividad, porque se escogen personas con un carácter más político que jurídico. Eso no nos garantiza un mejor sistema de justicia, no nos garantiza mejores jueces, no nos garantiza independencia y autonomía judicial. Eso es lo más importante. Un juez que no tenga miedo de sancionar a los corruptos, un juez que no tenga miedo de poder pagar una reparación civil, más bien dicho, condenar al pago de una reparación civil a grandes empresas, por ejemplo, a favor de comunidades indígenas. Pero es importante que estos jueces sean autónomos y que haya predictibilidad en las sentencias judiciales. Eso quiere decir que sean criterios razonables, objetivos, sustentados en la Constitución, sustentados en los tratados de derechos humanos, sustentados en los estándares interamericanos. No quieres ser presidente de turno, o a quienes han escogido para el Consejo de la Justicia. Entonces hay serios errores con esta reforma. A veces hay esta frase que dice, hay veces en que la medicina es tan mala como la enfermedad. Y en este caso yo creo que lo mismo. Yo, como les decía, yo vine con la intención de decir que se reforme, ¿no?, el tema del presidente. Ahora con esta nueva propuesta, le digo que se reforme esta. Y les voy a contar un caso, porque hablamos del caso peruano para comparar. Miren, el caso peruano tiene muchísimos ejemplos negativos. El caso peruano es semipresidencialista. O sea, es como una batalla campal, pero así caótica, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con mecanismos constitucionales que tratan de generar balance, pero que en verdad es súper desequilibrado. Por ejemplo, para un ejemplo muy breve, para de ahí entrar, antes de terminar la ponencia, el tema materia de la ponencia. En Perú hay un mecanismo donde el presidente de la República puede presentar un proyecto de ley que se llama cuestión de confianza y que el presidente del Consejo de Ministros, que es como su ministro número 1, presenta ese proyecto y dice, presento cuestión de confianza al Congreso. Si el Congreso no le respalda, ese presidente del Consejo de Ministros tiene que renunciar. Igual todos los ministros. Se produce una crisis total del gabinete. La Constitución peruana dice que si se niega la confianza a 2 gabinetes ministeriales, el presidente de la República puede disolver constitucionalmente el Congreso de la República y se convocan a elecciones para el Congreso para complementar el periodo de mandato. Eso pasó en el año 2019, el 30 de septiembre. Se eligió un nuevo Congreso en enero del 2020. Y ese nuevo Congreso, empleando otro mecanismo constitucional, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, pues destituyó al presidente de la República, y lo destituyó en noviembre. Y por sucesión presidencial del presidente del Congreso de aquel entonces, Manuel Merino, subió al poder, porque ya no había vicepresidente, porque la vicepresidenta había renunciado. Parece una novela, pero es verdad. ¿Y luego qué pasó? Pues ese presidente no tenía respaldo de nadie, y hubieron protestas gigantescas que se parecían a las de ustedes del estallido social. Y donde también hubo represión policial muy fuerte y un uso desproporcionado de la fuerza. ¿Y qué pasó? Ese señor, que le podemos llamar Merino el Breve, duró 5 días y tuvo que renunciar. Y el Congreso tuvo que elegir un nuevo presidente del Congreso para que pudiese ese presidente del Congreso ser presidente de la República en funciones. Para prepararnos para las elecciones generales del año 2021, en 28 de julio. Son presidentes de 5 meses. Gigantesco el caos. Eso pasa cuando quieres ser un régimen presidencialista, pero también un parlamentarista, y dices, ¡fusión! Tiene que haber en la parte orgánica un sentido de armonía, porque si no se puede generar un caos como que se vive. Pero bueno, aquí no todo es desgracia. Hay una reforma positiva que la vamos a comparar con esta de ustedes del Consejo de la Justicia. En Perú existía un Consejo Nacional de la Magistratura, ¿de acuerdo?, que se rige bajo criterios parecidos al de su Consejo de la Justicia. Eran 7 magistrados de Consejo Nacional de la Magistratura que estaba encargado de nombrar jueces y fiscales, de subirles de nivel, por ejemplo, un juez de primera instancia,
Después de una evaluación podía ser un juez de segunda instancia hasta llegar a Supremo, que entonces el sentido de la evaluación de los jueces, su desempeño, y los fiscales también, las ratificaciones, porque cada cierto tiempo tienen que ser ratificados, y también las destituciones o las sanciones de los procesos disciplinarios administrativos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2018? Audios de magistrados de este Consejo Nacional de la Magistratura que negociaban debajo de la mesa, o sea, corrupción en mayúscula, con candidatos o con personas, les decían, págame tanto y yo te nombro, dame tanto dinero y yo te subo de nivel. Gente infame. Uno está prófugo en España, pero ya lo van a deportar, o sea, no extraditar, ya falta poco, porque ya está en España capturado. Los otros, destituidos, con prisión preventiva, con detención domiciliaria, son prófugos de la justicia, son delincuentes. Y ellos estaban escogiendo a los jueces y fiscales. Imagínense un caos. ¿Y cómo llegamos a eso? Con un sistema constitucional, como está en la Constitución peruana, que establecía que este Consejo Nacional de la Magistratura estaba compuesto por cargos de representación. El Colegio de Abogados de Lima escogía uno, los colegios profesionales escogían a dos, las universidades privadas escogían a dos, de ahí las universidades públicas también. ¿Qué se está proponiendo en Chile? A mí me suena bueno, es más peor, porque estamos hablando de muchísimos más, son 17, y todos son cargos de representación. No hay un verdadero concurso público, no se garantiza un estándar de autonomía judicial. Chile está en peligro de que pase lo que en algún momento pasó en Perú, de tener un consejo que termina negociando a quién destituye, a quién no, a quién evalúa, a quién no, a quién nombra, a quién no. ¿Cuál es mi recomendación? Adoptar algo similar al caso peruano. Tenemos una Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo se escoge esta Junta? Los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos del Perú, que son el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el Ombudsperson, un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas con más de 50 años de antigüedad, con la participación del presidente del Poder Judicial y la del Ministerio Público, la fiscal de la Nación. Estas personas se reúnen y conforman una comisión especial y pasan por un concurso público que ellos son los que evalúan, bajo el liderazgo del Ombudsperson, para ser magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Y estos magistrados independientes, no cuoteos de representación, no representan a nadie, porque, como les decía, no estamos hablando de un cargo de representación, no estamos hablando de política, estamos hablando de garantizar un sistema de justicia autónomo, donde verdaderamente haya justicia y no sintamos un dolor grande de su ausencia. Entonces, bajo esta composición, se escogieron 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que inició funciones el 2020. Hasta ahora, 2022, ¿cuál es el balance? Un éxito. Se ha logrado destituir de la Corte Suprema del Perú a un montón de jueces supremos delincuentes. ¿Se acuerdan de los audios que les hablé? En esos audios también están involucrados esos jueces, de que negociaban algunos casos en la Corte Suprema, de que recibían dinero, verdaderos delincuentes. ¿Y qué hizo esta Junta Nacional de Justicia? Los destituyó a través de procesos administrativos que cumplen con los estándares del debido proceso. Derecho de defensa, principio de tipicidad, debida motivación de las resoluciones, derecho a las pruebas. Y toda esta gente ha sido expectorada del sistema de justicia peruano. Y se han ratificado a personas que han demostrado solvencia moral en el cargo y que han demostrado que están a la altura de pertenecer a un sistema de justicia. Entonces, ¿cuál es el aporte de todo este análisis? Que debería, bueno, ustedes todavía tienen que aprobar su nueva constitución. Digamos que se apruebe. Si se aprueba, mi recomendación es que lo primero que tiene que reformarse es ese Consejo de la Justicia. Para mí no debería existir tal y como está. Debería reformarse ese artículo para que su composición sea diferente. Podría seguirse, por ejemplo, el caso peruano, de que sean las autoridades, los altos representantes, no el presidente de la República, ni del legislativo. Ok, últimas 2 palabras. Que compongan un órgano temporal, una comisión especial, que escoja a través de un concurso público a estos magistrados de este consejo, en el caso de ustedes, de la justicia. Si queremos justicia, no debe haber cuoteos.
Si queremos justicia, no debe haber representatividad. Este proceso constituyente que ustedes están viviendo es una oportunidad idónea para fortalecer la democracia, para reestructurar al Estado, para mejorar y que Chile, de aquí a unos años, sea un Chile más próspero, más inclusivo, más justo. Entonces yo termino con una conclusión donde los exhorto a seguir vigilando la actuación del ámbito judicial, de a quienes nombran, a quienes destituyen, cuáles son los criterios. Hay que defender la autonomía de los jueces, la independencia judicial, por una justicia que sea objetiva, por criterios razonables, no por arbitrariedades. Pasemos a un sistema de justicia transparente, idóneo, justo. Reformas, sí, pero bien hechas. Gracias. Quisiera pedir también un aplauso para todos los expositores de esta mesa. Vicente tuvo que retirarse porque presenta en el auditorio del lado, tenía otra presentación, pero de todas maneras pueden hacerle las consultas que tengan respecto al trabajo que expusieron a Aurora. Así que inicia ahora la fase de preguntas, si alguno tiene, puede levantar la mano y se van a ir recaudando. Pueden ser dirigidas también a un expositor en particular. Así que, ¿hay alguna pregunta? Sí. ¿Su nombre, por favor? En realidad me pareció muy interesante la ponencia sobre los animales. Considero que es un tema que está en auge. Mi pregunta es bastante específica. En el transcurso de tu investigación, ¿pudiste visualizar las cifras de denuncias con el paso de los años? Porque, por ejemplo, cuando tú hiciste el análisis y la comparación entre la cantidad de maltrato animal que se ha registrado en aumento en 2021, tú hiciste como el paréntesis del cambio de concientización de las personas que apoya el hecho de que en la Constitución se consagre que los animales ya no son propiedad. Entonces, un 80% es una cifra bastante amplia en el sentido de empatizar con seres sintientes. Personalmente, creo, y me gustaría por eso la pregunta de si tú lo pudiste visualizar en tu investigación, que la mayor cantidad de casos de maltrato animal reportados se debe más a este cambio de perspectiva. Antiguamente quizás el maltrato también era igual o más presente, pero ahora surge más el tema de las denuncias ciudadanas. Por ejemplo, yo misma como estudiante he denunciado en 2 oportunidades casos de maltrato animal. Uno en una tienda de mascotas y el segundo en un barrio residencial. Entonces también puede ser, y espero que sea así, que la cantidad de denuncias que se presenta también vaya en ese aumento. Y de ser así es bastante positivo y, te repito, me pareció muy interesante tu ponencia. Fue la motivación de asistir hoy día y si bien el desafío es bastante amplio, puede que solamente quede como un principio y quizás no tengamos una fiscalización real, ya el hecho de ponerlo en debate nacional, porque ahora está en el borrador de la Constitución, es un gran avance en lo que antes consultarle antes de que Antonio pueda empezar a contestar la pregunta. ¿Existe alguna pregunta dirigida a la exposición de Aurora con Vicente y Renzo para que ellos puedan anotar la pregunta y prepararla en la medida que Antonio contesta la suya? Sí, José. Hola, de la doctora de la especialidad de la gama de evaluaciones en la que se como la duda, todos tenemos puntos de identificación, y más que nada si cree que la Cámara de las Regiones, viendo que igual es un tema que se da por regiones y no es algo como global, se da por región el tema de la administración y todo, si cree que es un punto medio entre un Estado unitario y un Estado federal. Eso no es. ¿Otra consulta? Sí, o sea, quizás más que pregunta como comentario y buscando como interpelar quizás también como a todos y a todas nosotros a pensar las propuestas de la nueva Constitución desde las distintas perspectivas que incorpora.
Yo quisiera defender la existencia de, muy brevemente la pregunta, de los dos integrantes indígenas en el Consejo de la Justicia, porque de aquí la pregunta, ¿cómo ves tú que es posible entonces asegurar que se respeten los principios de interculturalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, o que se respeten derechos que están consagrados también en el texto de nueva Constitución, como a tener una resolución de las controversias en sede judicial con una perspectiva intercultural, con asistencia especializada, con intérpretes, con facilitadores interculturales? Porque creo que, claro, pensar en la representación de pueblos indígenas en órganos técnicos es complejo siempre, porque son órganos que dicen ser técnicos. Sin embargo, todos los nombramientos del Consejo de la Justicia se van a hacer por concursos públicos, y hay principios que sin presencia indígena no se pueden simplemente implementar. Estamos... Ya, entonces, Antonia, puedes responder tu primera pregunta. Carla, si necesitas visualizarla nuevamente. Bien, primeramente, muchas gracias. El hecho de que el derecho animal sea algo tan naciente hace que sea aún muy desconocido. Generalmente en civil no hablamos más allá de si los animales son muebles, y en penal no se ve a fondo el delito de maltrato animal. Pero el hecho de que ahora haya más conciencia en denunciar el maltrato animal es algo que sí se ve. De hecho, las cifras que lleva Pridesma son las de denuncia. Entonces, igual podemos ver que hay un aumento de maltrato animal, o quizás no hay un aumento, pero sí que se denuncia más. Hay un 6% más de casos que han sido denunciados entre el año 2020 y 2021. Y están las cifras bueno, está el reporte, también estaba la presentación. Pero sí, además de que antes del 89, igual antes se consideraba una falta el maltrato animal, y tampoco se consideraba el maltrato animal como ahora, que es más, agloba muchas conductas, sino que antes era el maltrato animal sin justa causa. Por lo tanto, estaba contemplado que uno podría, no sé, golpear a un animalito, pero no sé, porque mató una gallina o porque rompió algo. Ahora, en la práctica tal vez no se ve mucho, pero legalmente no se puede y es delito. Entonces también podemos ver que a lo largo de los años ha habido más conciencia en ese ámbito. Y bueno, en el derecho comparado, incluso en Colombia este año se prohibió la pesca deportiva, en el año 2019 se prohibió la caza deportiva, ya que son maltrato animal y no tiene justificación de causar un daño, si no va a ser para nada simple diversión humana. Hay mucha más conciencia en ese ámbito. ¿Renzo? ¿Necesitas que te repitan la pregunta? No, sí, I'm ready. Sí, la verdad que no me fui en los pensamientos. Ya. Vale. Una pregunta desde dos ópticas, ¿de acuerdo? Pero muy interesante la pregunta. Estoy de acuerdo. Es más, fun fact importante. Yo escribí un artículo que se publicó este año en la revista Yacha, que significa Sabiduría de la Cooperación Milenaria de Machu Picchu, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la consulta previa en pandemia. Así que comparto tu sensibilidad por ese grupo poblacional. Y aquí vamos. Con respecto a lo que ella menciona, que también es importante tenerlo en consideración desde un órgano como el Consejo de la Justicia. Yo considero que se puede poner como requisitos, que en especial dentro de la reglamentación que ellos van a tener para sus concursos públicos, que estos integrantes, desde el lado de elegir jueces, de nombrar jueces, que en especial donde sean territorios donde hay una predominancia, ¿no? Donde predominen los pueblos nativos, indígenas de Chile, los pueblos mapuches, que va a ser importante que tengan una especialidad o que tengan estudios en justicia intercultural, que existen estos cursos, existen estos estudios, porque evidentemente requiere una adecuada sensibilidad, adecuados conocimientos. Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen derechos específicos como el derecho a la propiedad comunal, que no es lo mismo que la propiedad privada. Tiene principios, tiene un contenido constitucionalmente protegido totalmente diferente. El derecho a la consulta previa, que requiere naturalmente nociones jurídicas. Yo estoy de acuerdo con que en esos territorios donde predominen ellos, los jueces que tengan que ser nombrados, escogidos por este consejo, tengan que también ser medidos por sus conocimientos en estos derechos específicos, en el marco interamericano y los tratados de derechos humanos, que también tienen que tener en consideración al momento de administrar justicia con este grupo sector poblacional importante que tiene que visibilizarse, porque sí, sabemos que muchas veces el sistema de justicia los ha invisibilizado. Y eso no se puede permitir. Estoy de acuerdo que la nueva Constitución es un espacio, una oportunidad para mejorar.
y hay que mejorar con cómo se les trata y cómo se escogen a jueces que puedan verdaderamente impartir una justicia adecuada, justa, proporcional y que se rija bajo los más estrictos estándares de garantizar derechos humanos y donde predomine el principio pro persona, que nos dice que si la legislación local o la constitución de un país no da una interpretación amplia o garantista de un derecho, pero en los tratados de derechos humanos que se han suscrito, si encontramos interpretación más favorable para los derechos, pues se tienen que usar. Estoy de acuerdo con eso. Y con respecto a representación directa también dentro de la composición del Consejo, yo creo que se podría tomar en consideración que al momento de escogerlos, pero yo soy de la idea de que sean los consejeros escogidos por concurso público. Y, por ejemplo, dentro de este concurso público, digamos que tenemos 3 candidatos que tengan, digamos, 55 puntos, ¿de acuerdo? Que haya prioridad para las personas que sean de los pueblos nativos e indígenas y que también haya prioridad para las mujeres. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, en el caso de mujeres, si tenemos 2 que tienen 55 y solo queda una vacante, uno es hombre y una mujer, una mujer. Si vamos al tema de pueblos indígenas, de pueblos originarios, si es que hay, por ejemplo, una última vacante y ambos tienen el mismo puntaje, ellos tienen que ser los priorizados. Porque claro, estamos ante un supuesto en que se tiene que aplicar la diferenciación, estoy de acuerdo. Parte del derecho a la igualdad no solo es proteger ante la discriminación, sino cuando los supuestos no son idénticos, es necesario diferenciar y que se hagan ajustes razonables. Entonces, este criterio de priorizar, por ejemplo, un miembro de una comunidad nativa, indígena, originaria, versus la otra persona, aunque tuvieran el mismo puntaje, es sustentándonos en su derecho a la igualdad en la vertiente de diferenciación. Y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es parte de los estándares interamericanos a los que todos los países de la región que han suscrito el Pacto de San José y reconocen la potestad contenciosa de la Corte, estamos suscritos y estamos vinculados a acatar, no solo desde el plano jurisdiccional, sino también nosotros los ciudadanos. Diversas personas pueden aplicar el control de convencionalidad, no solo los jueces. Entonces yo considero que va más por ese plano, pero sí me parece importante garantizar sus derechos, pero como te digo, no desde el plano netamente de representativo, de que ellos mismos escojan, porque hablamos, como les decía, de justicia. Digamos que hay un caso que una comunidad indígena está detrás, o nativa o originaria, versus una empresa. No necesariamente siempre la comunidad va a estar en lo correcto, a veces que puede que la empresa gane términos estrictamente jurídicos, no subjetivos, dependiendo de qué caso es. Pero, por ejemplo, si estamos dentro de una composición de un consejo que tiene directamente representantes de aquellos pueblos, lo más probable es que les digan, mira, tú siempre tienes que votar favorable, por ejemplo, para ratificar. Jueces que en todos sus fallos hayan respaldado a las comunidades, sin ver el fondo del caso. Porque claro, hay que ver los criterios. Si es que el juez ha fallado a favor de las empresas cuando no correspondía, y más bien en su sentencia ha lesionado, violado, pisoteado los derechos de las comunidades, por supuesto, corresponde que ese juez no sea ratificado o inclusive sea sancionado. Pero si estamos hablando de estándares objetivos, va a ser importante que no haya representatividad de nadie directamente en un órgano que no debe ser político y se llama técnico. Pero sí considero importante lo que tú mencionas, de establecer ajustes razonables en priorizar elección de personas de esas comunidades dentro del propio Consejo de Composición y que ellos también prioricen, tanto para aquellos jueces como para el mismo concurso público de los consejeros, personas que tengan estos estudios en interculturalidad, justicia intercultural, justicia transicional también, y estudios de género que son tan importantes. Gracias. Espero haber contestado tu pregunta y si no, yo también puedo seguir. Tenía una pregunta también de Consuelo. No sé, Consuelo, si puedes repetirla un poquito más. Pero creo que era a la Cámara de las Regiones. No, era para la cámara, ¿no? Sí. Obvio. Ya tengo Si más. quieren preguntar más, yo estoy ahí. Más que nada, si encuentra que es un punto medio entre un federalismo y un unitarismo. Mira, quizás para responder esa pregunta es interesante ver cómo se gestó el debate de la Cámara de las Regiones en la Comisión de Sistema Político. Como les comentábamos al principio de la ponencia, esta, creo yo, es sin duda la discusión más álgida que tuvo la convención, la que costó más destrabar dentro del debate constituyente y la que más peligró en su minuto tener los 103 votos para integrar el borrador de nueva constitución. Durante mucho rato, de hecho, las acusaciones
como cruzadas en la misma comisión y entre colectivos, vieron peligrar la existencia de un sistema político efectivamente en el borrador de nueva constitución, y la Cámara de las Regiones es el órgano que más sufrió modificaciones con cada una de sus llegadas al pleno. Entonces, si uno ve, por ejemplo, al principio del debate constituyente, la primera propuesta de Cámara de las Regiones que llegó al pleno de la convención era algo que se denominaba el Consejo de las Regiones. El Consejo de las Regiones era un órgano cuyos integrantes estaban nombrados por las asambleas legislativas regionales, que eran órganos de autodeterminación, uno podría decir regional, en el contexto de un Estado regional mucho más potente de lo que finalmente quedó, que tampoco había sido aprobado por el pleno de la convención, que ejercía las labores que sus asambleas legislativas regionales le mandataran a realizar en el debate nacional. El debate constituyente, por supuesto, se fue desarrollando, algunas de las competencias del Estado regional también se fueron cayendo, y en último término, la forma de Estado que se construyó es efectivamente, creo yo, un término medio entre lo que significa el Estado unitario y el Estado federal. El Estado regional, como ha sido acuñado, tiene competencias que uno pudiese decir son el camino o una invitación a construir un proceso de descentralización y autonomía regional muchísimo más potente. En ese sentido, uno podría decir, por ejemplo, el Estado federal, en la medida en que tienen las regiones facultades legislativas, el Estado regional tiene en las regiones la facultad de solicitar, mediante procedimientos establecidos en la Constitución, al órgano legislativo nacional que se le entreguen esta facultad legislativa derivada, en el fondo haciendo una invitación a que con el desarrollo del ciclo político, ¿no?, y de la implementación de la nueva Constitución, las regiones vayan adoptando las competencias y las formaciones necesarias para ejercer ese tipo de autonomía. Y la Cámara de las Regiones fue también modificándose durante la deliberación constituyente en la medida en que, como les decía, se iba morigerando o se iba terminando de construir el diseño final del Estado regional. Y para cerrar, en el fondo, creo que sí es un punto medio, no es propio de un Estado federal, porque no hay un vínculo como delegativo desde las asambleas, pero sí hay facultades, y esto está expresamente señalado en el texto constitucional, y hay un mandato al legislador a establecer cuáles van a ser las obligaciones específicas de los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones para con las asambleas regionales. Y dentro de las obligaciones que sí o sí el legislador debe establecer es, por ejemplo, la obligación de rendir cuentas. Y en ese sentido, entonces, el futuro representante regional no va a asistir a la Cámara de las Regiones con la libertad absoluta de lo que significa ser un representante que busca transmitir en ese órgano de deliberación nacional lo que su electorado le mandata, sino que transmitir lo que el órgano colegiado de deliberación regional le mandata a transmitir, ¿no? Entonces, la Cámara de las Regiones, a diferencia, y esto es algo central que quizás no hicimos suficiente énfasis en la exposición, la Cámara de las Regiones no se constituye solo como una segunda Cámara legislativa que busque revisar lo que hace la Cámara Política para calmar esas pasiones, sino que se constituye como un órgano donde las voces de las regiones y los debates regionales puedan ser transmitidos al debate nacional. Por eso es, por ejemplo, tan importante el calendario electoral, que es una cuestión que de lo que poco se habla, ¿no? Pero que los representantes regionales sean electos junto con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, hace que toda su campaña, todo su despliegue territorial, comunicacional, las propuestas que vayan a presentar estén marcadas por ese ciclo político. Es el ciclo político de la región, donde se están discutiendo cuestiones de la región. Los senadores que hoy día son electos en el debate, en el momento en que se elige el presidente, a los diputados, están hablando de a qué presidente apoyan, ¿no? Están hablando de con qué programa de gobierno van a colaborar en su actividad legislativa. Entonces, su forma de pensar su actividad legislativa es en términos nacionales. Entonces, efectivamente, la Cámara de las Regiones es un órgano que podría estar mejor explicado en un contexto de autonomías regionales que facilita el Estado regional, por supuesto, y que busca generar ese vínculo constante, ¿no? De llevar lo que está pensando la Asamblea Regional a la Cámara de las Regiones, tiene competencias que son directamente vinculadas a esas asambleas, como la revisión de los estatutos y demás, y para formar en el debate nacional una consideración efectiva de la perspectiva particular de todas. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Gabriel, ¿tenemos preguntas en el chat? ¿En Zoom? Ah, sí. Hola, mi nombre es Vilma. Yo quería consultar el tema sobre los animales, que creo que a mí me preocupa bastante. ¿Cómo te recalcaste sobre el tema de poder opinar con el derecho de
sociedad. Pero igual estamos hablando de animales que están más expuestos, en este caso son los que no tienen dueños, los que pertenecen en las calles. En este caso, yo he visto muchas veces este tipo de casos, en los cuales yo mismo me he enfrentado a las personas por el hecho de que, por el simple hecho de que anden el perrito en la calle o el gatito, lo patean, lo maltratan, incluso a la gente que les da protección. En este caso, yo y mi familia le hemos brindado protección a animalitos que andan botados. En este caso, le damos comida, intentamos hacer lo mejor, pero incluso hemos llevado a esterilizar perros que no son de nosotros, pero para evitar la sobrepoblación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos, por falta, no sé, de conciencia aún de las personas, vienen y contra de uno. En este caso va a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le das comida y por qué no lo haces? Entonces yo creo que aparte, no sé si solamente no he leído bien en este caso este artículo, pero y esto vendría además apoyado con crear mayor conciencia en la población. En este caso, ¿por qué? Porque la gente que se va y critican a quien trata de aportar. En este caso, en vez de que todos funcionáramos como sociedad, en tratar de erradicar el problema en este caso, porque no toda la gente piensa como yo, como mi familia, en este caso que nosotros de nuestro bolsillo hemos copiado las instituciones de perros que están en la calle. ¿Por qué? Para que no siga habiendo una sobrepoblación. Y entonces esto, aparte, esto podría, no sé, traer algún tema de una campaña para poder crear la conciencia de cada una de las personas, no sé, con programas que muchas veces hay que partir igual en los colegios, porque son los niños a veces más sensibles a los animales que las personas adultas, y a través de los niños se puede lograr que las mismas familias vayan adquiriendo, no sé, una mayor conciencia al ver el sufrimiento del animalito y no el desprecio, porque muchas veces los papás son los que le inculcan, ay, no te acerques a ese perro, así es. Pero ¿qué haces tú para que el perro no esté en esas condiciones? ¿Tú cómo aportas o solamente criticas? No sé si se podría incluir algo para concienciar tanto a la población como a la misma gente, en este caso policías, que muy pocas veces igual, no que es el tema de presentar denuncia, es como que, ya viene por esto, pero no es como un mayor énfasis de decir, ya es esto y nosotros lo vamos a apoyar inmediatamente. Es como que, un maltrato animal, no es como muy tomado en cuenta, independientemente de que esté tipificado como delito. A eso voy, es lo que se podría hacer, aparte como tú decías, solucionar por el tema de la actividad, pero muchas veces los que están igual expuestos a maltrato no tienen dueño. Muchas gracias por tu nombre, disculpa. Misma. ¿Puedes hacerle la consulta, Antonia? La consulta es cómo, aparte, si ella sugiere que podría incluirse para tener una mayor concientización en la población, el que debería ese artículo tener en este caso un mayor apoyo, o para también así elevar las penas y que la gente realmente diga, no lo voy a hacer por miedo en este caso. El miedo, no sé, a que sea una alta suma o que sí, efectivamente las penas que tengan contarse, no que se sancionen las personas que hacen algo y todos se van para la casa, independientemente de que quien confirma. Eso no es como una pena que sea como ejemplar. Eso bueno. En Antonia, ¿puedo contestar tu pregunta afuera, en el cuadro de la facultad? Porque ahora nos vamos a invitar a un coffee break para que puedan salir y puedan también conversar con los expositores, y ahí realizando también tenemos la consulta. También se lo puede realizar afuera en la entrada de la facultad ya. Mientras pueden tomarse un café con los expositores también y presentar más dudas al respecto. Muchas gracias a Aurora, Renzo, Vicente. Por haber escuchado tan respetuosamente y atentamente, y por las consultas que se hicieron también. Muchas gracias, porque sirvió bastante para también darle apoyo a los expositores y hacerles saber que se interesaron en sus temas. Así que de esta manera damos por finalizada la primera mesa del día, y a las 2:30 comienza la segunda, en esta misma sala. Así que muchas gracias. Pueden ir a la escuela de la facultad, ahí va a estar el coffee break.